Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Queremos saludarles en esta mañana de sábado, un poco lluviosa, algo fresca, aunque el calor no deja de sentirse, pero más fresca que en otros momentos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida. Seguimos aquí grabando porque todavía no podemos transmitir por el Face en vivo, pero esperemos que el Señor pueda bendecir y dirigir nuestro estudio en esta mañana, y también queremos darles o desearles, mejor dicho, un feliz sábado que puedan pasar, un feliz sábado que puedan disfrutar, un feliz sábado juntamente con su familia, con los hermanos donde estarán adorando, y que el Señor les acompañe en todo momento, en todo lugar. Estamos agradecidos al Señor por esas bendiciones, y bueno, voy a invitarles para que sin mayor preámbulo vayamos al Señor en oración. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida y la salud, porque nos permites, Señor, congregarnos delante de tu presencia, sentarnos a los pies de Cristo Jesús para escuchar tu voz, Señor. Queremos ser dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recuerden que estamos estudiando como tópico general el mensaje de los tres ángeles, y también estamos estudiando, ya comenzamos a estudiar el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, y estudiamos en primer término el espíritu de Babilonia, ese espíritu arrogante, ese espíritu de orgullo, de suficiencia propia. Entonces, terrible el espíritu de Babilonia, que caracteriza finalmente a los falsos cristianos, a la Babilonia de este tiempo. Y también estudiamos el vino de Babilonia. En segundo término, estudiamos el vino de Babilonia. Ya vimos qué cosa es el vino de Babilonia. Terrible caer en beber de ese vino, porque entonces distorsiona toda nuestra situación espiritual al estar bebiendo doctrinas y creencias y enseñanzas falsas. Y en esta ocasión, como en tercer término, y para terminar ya con lo que tiene que ver con la caída de Babilonia, con el mensaje del segundo ángel, vamos a estudiar la fornicación de Babilonia. Es decir, de manera espiritual, Babilonia se involucra en fornicación. Por lo tanto, nos vamos a concentrar aquí, no sé si 3 o 4 sábados, no sabemos. Vamos a tratar de no ir rápido para poder absorber, para poder comprender, para poder aprender y mantener en nuestra mente el mensaje de estos días. Muy bien, la fornicación de Babilonia. Vamos a tener un contexto, vamos a ir estudiando todo bajo contexto para poder entender, es decir, desde de la antigüedad, tomando como referencia la experiencia de Cristo Jesús, para poder entender lo que va a pasar en nuestros días finalmente. Generalmente estudiamos los eventos finales desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis o Mateo 24, pero como decía yo hace un momento, hoy lo vamos a hacer de otra manera para estudiar este tema, este tópico. Podemos comparar los eventos finales de Jesús con los de su pueblo al final de la historia. Es decir, lo que sucedió en la vida de Jesús en relación con los judíos, y es lo que va a suceder con la iglesia verdadera, con nosotros como cristianos adventistas del séptimo día y todos aquellos que se unan al remanente, en relación a lo que va a ser Babilonia, es decir, el sistema papal en contra de la iglesia verdadera. Ese va a ser el paralelismo que vamos nosotros a usar, que vamos a estar estudiando. La ramera, todos sabemos, la ramera y los reyes, todos sabemos que siempre una relación ilícita, fornicaria, entre la ramera, por supuesto, por eso es ramera, y los reyes de la tierra. Todos sabemos que el papado será el protagonista principal. Note bien, y reitero nuevamente a nuestros amigos católicos que cuando nosotros mencionamos al sistema papal o mencionamos a la Iglesia Católica, no es porque nosotros estemos
pretendiendo molestar o crear problemas o hacer sentir mal o criticar o estar perjudicando a la iglesia. No, para nada. Solamente nosotros enseñamos lo que la Biblia presenta, el mensaje profético que presenta respecto a ello, y no lo podemos decir de otra manera porque así lo presentan las profecías, pero nosotros lo hacemos con la mejor intención de que nuestros hermanos católicos, porque tenemos muchos amigos católicos, puedan ellos llegar al conocimiento de la verdad, y en base a eso, ya teniendo el conocimiento, puedan tomar una decisión a favor o en contra. Ese es nuestro deber, esa es la misión que el Señor nos ha dado y lo tenemos que hacer, pero mencionamos esto para hacerlo con todo respeto, para que ustedes no piensen que nosotros estamos provocando, criticando o estamos echándole. No, de ninguna manera. Los amamos y queremos también lo mejor y la salvación para cada uno de ustedes. Entonces dijimos, que todos sabemos que el papado será el protagonista principal en esta crisis que afrontará el pueblo de Dios al final de la historia de este mundo. Hay una similitud marcada, note bien lo que decíamos al principio, hay una similitud marcada entre la iglesia judía apóstata de la época de Jesús y Roma papal al final de la historia. Hay un paralelismo bien marcado porque ellos rechazaron a Jesús, ellos mataron a Jesús, persiguieron a Jesús, mataron a Jesús, crucificaron a Jesús, y la misma situación se va a volver a repetir ahora en nuestros días con el sistema papal, que tiene, dijimos, un paralelismo con los judíos en el tiempo de Jesús. La iglesia judía, los dirigentes judíos, porque su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia, escuchen esta declaración, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera, note bien, es decir, se prostituyó de manera espiritual, por entrelazarse, por hacer la alianza con los paganos. Y la misma situación, noten bien ahora, Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Así que el paralelismo está ahí bien marcado. Hay una semejanza, fíjense, noten bien lo que sigue esta declaración. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Es una semejanza sorprendente, se parecen tanto, parecen hermanas gemelas, es decir, el parecido es absoluto, es sorprendente, pudiéramos decir que hasta es inverosímil, pero no lo es. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, note bien, lo empleó, la iglesia católica está hablando aquí, el sistema papal, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó, es decir, el poder de los reyes, de los reinos, de las naciones, de los gobernantes, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas, para aquellos que no aceptaban sus doctrinas, y de eso está lleno la historia, de eso está lleno la cronología histórica. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. ¿Cuál bestia? La primera bestia que nos presenta el Apocalipsis 13 y también el cuerno pequeño que nos presenta Daniel capítulo 7. Así que ahí están los símbolos y que representan al sistema papal con toda claridad. ¿Por qué decimos esto? No lo decimos porque se nos ocurre nada más, sino por las características que nosotros observamos en la historia, y que cuando hacemos el chaleco, el traje, y se lo ponemos al sistema papal, le queda perfectamente bien por las características que nosotros hemos sacado ya desde la base bíblica y confrontadas con la historia.
Apocalipsis 17 describe una iglesia que profesa, escuchen bien, servir a Dios. Apocalipsis 17, noten bien quién está ahí representado, pero es apóstata. Esa iglesia de Apocalipsis 17 es una iglesia apóstata, es una iglesia fornicaria. Se le llama la gran ramera porque es fornicaria. ¿Cómo se tornó en ramera? ¿Cómo se prostituyó espiritualmente hablando? ¿Cómo cayó en la fornicación? Vean lo que dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Note bien cómo lo expresa. La gran ramera, cómo lo enfatiza. La que está sentada sobre muchas aguas, y ya sabemos que las aguas son las muchedumbres, las naciones, los pueblos, los reyes, los gobernantes, tanta gente, con la cual, escuchen bien, está sentada entre muchas aguas, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Acuérdense que ya estudiamos el vino de Babilonia. ¿Qué cosa es el vino? Bueno, las falsas enseñanzas. Y entonces comenzaron a beber de ese vino. Están embriagados, están pervertidos, es una tremenda confusión, porque recuerden que Babilonia significa confusión, pero todo es porque han bebido, se han prostituido, se han relacionado ilícitamente con Babilonia y entonces han bebido ese vino y ahí se ha fornicado de manera espiritual. Apocalipsis 18, 1 al 3, note bien, dice con toda claridad que ha fornicado con los reyes de la tierra. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido, note bien, del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Con toda claridad lo dice aquí la escritura. Y los mercaderes de la tierra, es decir, los empresarios, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso los empresarios piensan que son los dueños del mundo y están detrás de toda la ocurrencia que sale en el mundo, porque ellos piensan que con su dinero pueden hacer y deshacer lo que a ellos se les antoje, pero en este mundo, pero no saben o no quieren aceptar que el único dueño de este planeta Tierra es Cristo Jesús, y que lo ganó cuando Él murió en la cruz del Calvario, porque Satanás se hacía príncipe de esta tierra. Él decía: esta tierra me pertenece, pero porque se la arrebató a Adán cuando pecó. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces el Señor se constituye en el amo y Señor de esta tierra y de nosotros, si le abrimos nuestro corazón, por supuesto. Ahora, ¿cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado? Entre el poder civil y el poder religioso. Esta pregunta es bien importante, noten bien. ¿Cómo entendió Jesús la relación? Escuchen bien. Entre la iglesia y el Estado, entre el poder civil y el poder religioso. ¿Cómo lo entendió el Señor? Vamos a verlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos 15 al 21. Noten lo que dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Noten bien los hipócritas estos, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, siempre de barberos, porque sabían lo que querían. Porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y aquí están metiendo un argumento legal, que ya lo estudiamos la semana pasada en la lección de escuela sabática. Es un argumento legal para entrampar a Jesús, y si él
le daba una respuesta equivocada, de manera inmediata la autoridad de Roma hubiera ejercido poder sobre él. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, note bien, la hipocresía, las intenciones, la motivación con la cual se acercaban a él, entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Note bien cómo el Señor les da una sacudida. No es que el Señor los esté insultando, sino que el Señor les trata de sacudir psicológicamente para que entiendan y reaccionen lo que están haciendo, que no están haciendo bien. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y les muestra la moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron fríos, se quedaron tétricos, se quedaron mudos, se dieron una vuelta y se fueron, porque no tenían más nada que hacer. No podían ya debatir con Cristo Jesús. Muy bien, ya no lo podían seguir entrampando. Según Jesús, escuche bien, la iglesia y el Estado tienen su legítimo lugar y función. Es decir, hay un lugar para cada quien, un lugar para la iglesia y un lugar para el Estado. La pregunta clave es: ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Es decir, cada uno tiene su lugar muy separado, no se pueden juntar, porque cada uno ejerce en su jurisdicción de acuerdo a su legítimo lugar y a su función. Entonces, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Jesús? A Dios. Ahora escuchen. Hallamos la respuesta a esta pregunta en los 10 mandamientos. Y aquí está lo que a muchos no les gusta. La santa ley de Dios. Y ya van a empezar esos sabáticos con la ley. Y ya van a empezar esos adventistas con la ley. No ven que la ley ya quedó muerta, la ley ya quedó abrogada por Jesús, la ley ya la clavó Jesús en la cruz del Calvario. Ya no tenemos nosotros que estar guardando la ley, porque ya Jesús guardó todo por nosotros. Tache gigante. Eso no dice la Biblia. Eso no es así. Por más que quieran predicarlo, por más que quieran debatirlo, no es así. Lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo, pero no es así. No es así. Entonces, hallamos la respuesta a esta pregunta en los 10 mandamientos. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas de piedra escribió el Señor los mandamientos? Dice la Biblia, en 2. ¿Por qué no la escribió en 3 o en 4? Pudo haberla escrito en 3, 4, 5, las tablas que él quisiera. ¿Pero por qué? O en 10. ¿Por qué no la escribió? ¿Por qué no la escribió en tantas, en 10 o en más? ¿Por qué la escribió en 2? Escuche bien. Sencillamente porque la primera tabla describe, escuche bien. Sencillamente porque la primera tabla describe nuestra responsabilidad vertical para con Dios. Es decir, la primera tabla donde se contienen los primeros 4 mandamientos, al obedecer esos mandamientos, nosotros estamos cumpliendo la responsabilidad vertical, es decir, la responsabilidad que tenemos con Dios hacia el cielo, hacia arriba. Y la segunda nos muestra nuestra responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes, horizontal para con nuestros semejantes. Así que cuando nosotros ya nos vamos a la segunda tabla, donde vienen los 6 restantes mandamientos, entonces nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con nuestros semejantes. Note bien, acuérdense que estamos hablando de que el Estado tiene su lugar y tiene su lugar muy específico, su legítimo lugar, y tiene su función. Y estamos hablando de que la iglesia
tiene su legítimo lugar también y su función. Ahora, fíjense bien, lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 13, lo que acabamos de decir, solamente para fundamentarlo. Y Él os anunció su pacto, fíjense bien, su pacto, su contrato, su compromiso. Un pacto es un contrato, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor ha escrito los mandamientos en 2 tablas de piedra. Y entonces dice Deuteronomio, la primera tabla describe nuestra responsabilidad con Dios, lo que acabamos de decir. Y amarás a Jehová, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y noten lo que dice Levítico 19, 18, refiriéndose a la segunda tabla donde vienen contenidos los 6 restantes mandamientos. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Note bien, y algunos dicen, ay, es que la venganza es dulce, a mí me la hizo y a mí me la paga. Eso no enseña la Biblia. Nosotros no tenemos que tomar nuestra justicia por nuestras propias manos. El Señor habrá de dar su recompensa o las consecuencias vendrán a cada quien, pero de parte de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestros semejantes, de manera horizontal, a través de los 6 restantes mandamientos, porque si de otra forma, entonces nosotros también caemos en la condenación de esos 6 mandamientos. Es bastante amplio esto, pero no podemos meternos ya mucho más a profundidad. San Mateo 22, 34 al 40, note bien, Jesús ahí describió las 2 responsabilidades de manera precisa, de manera clara y directa. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y miren, déjenme ser un poquito conciso. Hay algunos para zafarse de su responsabilidad, nadie se puede escapar de su responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de obedecer y guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que habla del sábado, no la distorsión de la ley, que se quita se cambia el cuarto mandamiento y luego acá el sistema papal divide el 10º mandamiento en 2 y quita a los que se deben de los primeros. Entonces, ahora, note bien, algunos para zafarse de su responsabilidad dicen, es que guardar la ley quiere decir que debemos amar a Dios y a nuestros semejantes, y yo por eso los amo, pero no. Ese es un resumen de la ley. Y cuando usted realmente está amando a Dios, es porque está guardando los primeros 4 mandamientos. Y cuando usted realmente está amando a sus semejantes, es porque está guardando realmente los 6 restantes mandamientos. Así que no invente nada, porque todo lo que invente será refutado por la palabra de Dios. Ahora, todas las acusaciones, escuchen bien, todas las acusaciones de los líderes judíos en el tiempo de Jesús, contra Jesús, por supuesto, se basaban en la primera tabla de la ley. ¿Y qué tiene la primera tabla de la ley? Tiene los primeros 4 mandamientos que al guardarlos, al obedecerlos, le mostramos el amor a Dios. Nunca hallamos a estos líderes acusando a Jesús de deshonrar a sus padres, de matar o de cometer adulterio, de robar o de hablar falso testimonio o de codiciar. Jesús era un ciudadano, escuchen bien, ejemplar en lo que respecta a las leyes civiles de Roma. Es decir, de manera horizontal, el Señor respetaba, y también los primeros 4 mandamientos, por supuesto. Respetaba
a sus semejantes, respetaba las leyes de Roma, como dijimos en la lección de escuela sabática, siempre y cuando no infringieran o incurrieran en sus principios o teología. Así que noten bien lo que hacían estos líderes religiosos judíos en el tiempo de Jesús contra Jesús. Lo acusaban de violar el sábado, de violar el primer mandamiento, perdón. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemia, dice que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque el Señor decía, ¿se acuerdan cuando le perdonó lo primero que hizo al paralítico que le llevaron, que le bajaron del techo? Tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dijo el Señor, lo primero que hizo el Señor es perdonar los pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. ¿Jesús podía perdonar pecados? Sí, porque Él es Dios. El sacerdote, el Papa no pueden perdonar pecados porque no son Dios. Y sin embargo lo hacen, y al hacerlo están cometiendo el pecado de blasfemia. Ahí sí se tipifica el pecado de blasfemia. Entonces dice San Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena cosa no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No le reconocían, no lo aceptaban como Dios. No lo aceptaron como Mesías, como el Cristo. San Juan 8, 58 y 59, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Entonces lo acusaron de violar el cuarto mandamiento también. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Y por qué decían que no guardaba el día de reposo, el sábado? Y por causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo, hacía cosas buenas para bendición de los demás, sanaba. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que los judíos, los líderes religiosos, estaban emberrinchados, estaban enojadísimos. Vamos a seguir, ya casi se nos va el tiempo. Los mayores conflictos de Jesús entonces con los judíos tuvieron que ver con la observancia del sábado. Guardaban el sábado en forma incorrecta, fíjense bien, ellos los judíos, y odiaban a Jesús por guardarlo en la manera correcta. Y al final de la historia del mundo cristiano, y al final de la historia, el mundo cristiano guardará, escuche bien, el día incorrecto. La gran mayoría de los que de los que han bebido el vino de Babilonia y junto con Babilonia, están guardando el día falso, que es el domingo, y entonces van a odiar más acérrimamente a los que estemos guardando el día correcto, que es el sábado. Jesús vino a representar un reino espiritual, vino a sembrar su iglesia, pero Satanás y el pueblo judío querían que Jesús tomara las riendas del poder civil, es decir, ellos tenían una convicción diferente, una idea diferente de lo que Jesús realmente vendría a hacer. Entonces vamos a ver qué sucedió, qué está sucediendo, perdón, qué ha sucedido respecto a eso, pero eso lo vamos a estudiar el próximo sábado si el Señor nos presta vida y salud. Así que vamos a dejarle hasta aquí y primeramente el Señor vamos a continuar el próximo sábado. Durante la semana hemos estado orando como siempre, aunque hemos perdido contacto con la mayoría de nuestros hermanos que teníamos ya contacto en el Face que perdí. Y sin embargo seguimos orando con ellos, seguimos orando por ellos, seguimos pidiendo cada día por ellos y por la iglesia y por los enfermos. Y si usted tiene sus peticiones también puede mandarlas, ponerlas ahí en los comentarios y con gusto estaremos orando. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das
de poder estudiar tu palabra. Señor, permite que este mensaje pueda llegar a nuestros hermanitos, a nuestros hermanos, a quienes amamos, Señor, para que puedan ellos también, de otras denominaciones, de otros credos, Señor, para que ellos también puedan conocer la verdad y en base a esa verdad puedan tomar la mejor decisión a favor de Cristo Jesús. Bendice tu iglesia adventista del séptimo día, Señor, sobre la faz de la tierra, y úsanos, querido Padre, siempre para bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, si el Señor nos presta vida y salud, nos permite, todo está bien, el próximo sábado estaremos aquí nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente.